pecado del otro no me afecte a mí. Cuidado, la palabra era decir, cuidado, que el pecado del otro no me haga caer a mí en pecado, ¿no? Entonces yo me centré en eso y mi título es que el pecado del otro no me afecta a mí ni los afecta a ustedes, pero que no te afecte a vos, es el título. Y bueno, vamos a empezar leyendo Josué 6, 1 y 2. Y dice así en el nombre de Jesús. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Acá si ustedes pueden leer después todo el 6 en adelante, todo el capítulo completo, ustedes van a ver que acá el Señor le dice a Josué que le va a dar la victoria para poder tomar Jericó, ¿no? Acá el Señor, acá Jehová le dice que Él le va a dar la victoria. También le dice las cosas que no debe hacer. Le dice, lo direcciona cómo debe hacer, cómo paso a paso le va mostrando cómo tiene que hacer para que él pueda tomar aquel lugar, ay, no me sale. Bueno, Dios lo direcciona para que Josué pueda ir y tomar aquel país para obtener la victoria de Dios, porque sabemos que cuando Dios nos direcciona, cuando Dios nos da el ok, siempre nos sentimos bien porque sabemos que el respaldo de Dios está sobre nosotros. Pero también acá Jehová le muestra a Josué cosas que no deben hacer, ¿no? Le dice, van a obtener la victoria, van a ganar, les voy a entregar todo en sus manos, pero hay algo que no deben hacer. El Señor siempre en nuestras vidas nos direcciona cómo debemos hacer las cosas, cómo lo que no debemos hacer, pero nosotros somos los desobedientes. Muchas veces nosotros no obedecemos a Dios. En el 6, 17 y 19 dice así. Después que Jehová direcciona a Josué y le explica todo, cómo debe hacerlo, lo que no debe hacer, dice en el 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa, con ella, y por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Acá Rahab, digamos, había protegido, había ayudado a unos mensajeros que Josué había mandado a este país. Ella los había ayudado, entonces Jehová tiene misericordia para su vida y dice que ella es lo único que se va a salvar de aquel lugar, que lo único que va a ser salvo de aquel lugar es Rahab y toda su familia y todas sus cosas. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatemas el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Así dice hasta el 19. Bueno, acá es donde el Señor le dice que ellos no deben tomar nada, que no tienen que tomar nada, excepto que tienen que salvar la vida de Rahab y lo que ella tiene que salvar a su familia, tiene que salvar a los bienes de ella, que es lo único que van a apartar de ahí. Y luego sacarían el oro, la plata, y traerían todas las cosas valiosas que Jehová dijo que se apartasen para ofrenda a Dios. Nada más que eso, todo lo que había que apartarse era para la ofrenda a Dios. No podía nadie tomar nada de aquello porque Dios había direccionado cómo hacer las cosas. Por lógica, todo había sido así. Los soldados sacaron de aquel lugar a Rahab, sacaron todos sus bienes, sacaron todo lo que Jehová había dicho
y los apartaron. Todo hasta ahí iba bárbaro porque eran las directivas de Dios. Más luego, en el 7.1, vamos a leer el 7.1. Recuerden que ustedes después con tiempo pueden leer todo el 6 y ahí se van a dar cuenta de lo que está hablando, ¿no? Porque por ahí yo aparté algunos versículos nada más, pero por ahí si ustedes después se enfocan y leen todo el capítulo tranquilos, van a entender, o muchos de ustedes sé que ya han leído esta historia, pero bueno, para aquellos por ahí quizás que lo leímos, pero que no nos recordamos, estaría bueno que después que estén tranquilos, que ya haya pasado el tiempo, que ya hayan almorzado, con tiempo puedan leer todo el capítulo 6 y el 7 también. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acá dice que alguien desobedeció la palabra de Dios, ¿no? Que acá dice que alguien fue desobediente, pero Josué no lo sabía. Entonces Josué envía a los soldados, envía a 3.000 hombres a tomar Aid, que era una ciudad donde ellos ya habían tomado Jericó. Entonces después que pasó el tiempo, que se acomodaron, que estaba todo bien, que ya habían rescatado a la mujer y sus enseres, él envía a tomar otro lugar. Entonces manda a unos soldados a ver cómo estaba todo, si estaba complicado, si no estaba complicado, si iba a ser dudosa la toma, si tenía que mandar muchos hombres. Entonces le dicen que no era necesario, que él podía mandar algunos soldados a tomar aquel lugar, porque en palabras de nosotros iba a ser fácil la toma de aquel lugar. Entonces Josué envía a los hombres a tomar aquella ciudad, confiado, porque él sabía que Jehová le había prometido que él estaría en el control de todos, de todo lo que fuera. Entonces él manda a aquellos hombres a tomar aquel lugar, confiado, porque él no sabía lo que había hecho Acán. Entonces los hombres que fueron a tomar aquel lugar fueron derrotados. Increíblemente fueron derrotados, huyeron de aquel lugar, se podría decir salieron corriendo, muchos fueron muertos y otros salieron corriendo, se dispararon tratando de salvar su vida. Fueron derrotados. En el 7.6 dice así, dice: entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo al Señor, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para qué nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de los enemigos. Acá habla porque los soldados salieron corriendo delante de sus enemigos. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Acá Josué, digamos, como muchos de nosotros a veces que no podemos comprender por qué suceden algunas cosas, vamos a la presencia del Señor y algunos le reclamamos al Señor, algunos nos postramos delante del Señor, no comprendiendo por qué razón o situación pasan ciertas cosas, ¿no? Acá Josué no podía comprender por qué
habían perdido aquella batalla, por qué habían sido humillados, por qué la mano de Jehová no estaba sobre ellos cuando sí tenían la promesa de que el Señor iba a estar con ellos, ¿no? Y dice así en el nombre de Jesús. En el 11. Israel, esto dice, el Señor le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Acá el Señor le está diciendo a Josué que él había dado una orden. Él había dicho, esto no hagan, no lo hagan. Yo les voy a dar todo, les doy la victoria, le digo lo que deben hacer, pero no hagan esto. Es como cuando el Señor le dijo a Adán, de este fruto no coman. Acá tienen todo, pero no coman este fruto. Y lo hicieron. Y acá es algo similar. El Señor les dijo que tenían que destruir todo, que iban a obtener la victoria, pero que no tenían que tomar nada para sí, nada para sí. Acá a causa del pecado de Acán, acá por causa del pecado de algunas personas, murieron muchos soldados. Murieron soldados que fueron a aquel lugar confiados que iban a ganar, y fueron confiados sabiendo que el Señor iba a estar, que Josué les dijo, vayan muchachos, que ustedes van a ganar porque el Señor está con nosotros, el Señor nos acompaña, el Señor nos dio la promesa de que tendríamos la victoria. Pero acá Josué no sabe que alguien del grupo, alguien del grupo que él mandó, había tomado algo que no debía tomar. Entonces acá nosotros tenemos que entender que el Señor nunca va a estar sobre nosotros, o sí va a estar sobre nosotros, siempre está sobre nosotros, pero Él nunca nos va a guiar, nunca nos va a bendecir si nosotros estamos en pecado. Y acá pasaba esto, es decir, el Señor no podía seguir poniendo su mano, protegiéndolos, habiendo un pecado que Él mismo había declarado, un pecado que Él mismo había dicho, no tomen nada porque es anatema para mí, es algo maldito. Entonces, acá podemos ver que Acán tomó algo y que dañó a todos, no dañó solamente a él, sino que dañó a todos. Y si seguimos leyendo, dice así en el 21, dice, pues vi entre los despojos, acá no, perdón, me fui. Voy a seguir leyendo acá el 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios. Perdón. Vamos a volver para atrás para entender acá lo que estoy leyendo. Estamos en el 7:16. Cuando el Señor le dice a Josué que alguien había tomado el anatema. Entonces el Señor le dice que llame a los grupos, a los líderes de cada grupo, para ver, digamos, que le declaren quién de todos ellos había sido quien tomó el anatema. Entonces acá en el 7:16 dice de esta manera. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sardi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová,
el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Acá Acán puede reconocer el pecado que él cometió, ¿no? Acá él dice, él codició algo que vio, quiso para sí algo que vio, que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, puede suceder, no nos debería suceder a nosotros que somos los escogidos del Señor, pero uno puede ver que acá Acán codició algo que él vio, ¿no? Codició un manto, codició el oro, codició esas cosas que ni siquiera él pudo tomarlas para su vida y disfrutarlas, ¿no? Ni siquiera es que él tuvo ese manto y lo pudo disfrutar y usarlo. No, todo eso que él tomó lo escondió, ¿no? Y a raíz de eso él comete el pecado que hace que muchos soldados mueran, que muchas familias se queden sin el esposo, sin el hijo, que familias sean destruidas simplemente porque un hombre codició algo, lo tomó cuando Jehová había dicho no lo hagan, no tomen de allí, no agarren cosas que no están dichas por Jehová. Él había dicho nada más, salven a una mujer y las cosas que ella tiene en su hogar, porque ella obró a favor de los hijos de Dios. Le dijo, aparten el oro, la plata para consagrarlos a Jehová, pero no tomen nada más. Y él lo había dicho muchas veces acá. Jehová había dicho muchas veces, no tomen nada porque para mí será anatema. Pero acá codició, ¿no? Y a causa de esto, porque lo peor de todo es que uno puede ver que ni siquiera él disfrutó lo que tomó, ni siquiera es que pudo usarlo, porque lo tenía allí escondido. Entonces uno puede ver que muchas veces esto puede suceder en nuestras vidas, ¿no? A veces hacemos cosas que nos pueden lastimar, nos pueden herir, pero no solo a nosotros, sino a los demás, porque ¿de qué te vale tomar algo que ya que pecaste, por lo menos lo usaste? No, él lo tomó, lo escondió y gracias a esto que él hizo, logró que la mano de Jehová se apartara de aquel ejército, porque recordemos siempre que el Señor jamás va a estar en medio del pecado. Donde haya pecado el Señor no va a estar. Y acá podemos ver también que ni siquiera Josué estaba sabiendo lo que había hecho uno de sus soldados, ¿no? Entonces uno, porque él manda a sus soldados a hacer algo, confiando que la mano de Jehová estaba, pero no estaba. Perdón. Después, acá después en el 25 dice así, después que Josué manda a los soldados a la casa de Acán para que vayan a verificar que estas cosas que él había dicho que estaban en su casa, estaban en su casa, fue y trajo todo y él comprobó, no es que se quedó con una acusación vana, sino que él fue y demostró que Acán había tomado estas cosas. Entonces, Josué le dice, ¿por qué os has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, lo quemaron y lo apedrearon. Cuando Josué descubre que realmente estas cosas había hecho él, sacan todo lo que él tenía, lo matan a pedradas.
todo por un pecado, todo porque él había hecho lo que Jehová había dicho que no hiciera. Esta es la parte que yo tengo para compartir de Josué. Después, Después tengo para compartirles en el Hecho 5. Espero que hayan entendido lo que quise compartirles acá en Josué, en la historia de Acán, en donde él desobedece la voz de Jehová, donde nosotros podemos ver que si el Señor nos dice que nosotros debemos hacer algo, debemos hacerlo como el Señor dice, no como nosotros queremos. Como que nosotros quizás muchas veces no obedecemos la voz de cómo nos dicen que hagamos. Muchas veces el pastor puede venir a decirnos, hagan esto, háganlo de esta manera, y muchas veces nosotros hacemos como nosotros queremos. Recuerden siempre que donde hay pecado el Señor no mora. Por más que nosotros hayamos recibido una palabra que diga que el Señor nos acompañará y que el Señor estará con nosotros, esto no va a suceder si nosotros tenemos algún pecado. Y quizás nuestros líderes no lo sepan, pero el Señor sí lo sabe, porque a Él no se le escapa nada. Bueno, ahora vamos a leer en Hechos. Hechos 5 vamos a leer. Vamos a leer Hechos 5, 1. Y dice, en el nombre del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo lo que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué conveniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y se te sacará a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Acá podemos ver que si nosotros leemos antes, ¿no? Desde el 4 en adelante, nosotros podemos ver que acá ellos habían convenido, un par de personas, un grupo, había convenido en dar todo, ¿no? Para la obra de Dios, dar todo, no quedarse con nada, sino dar todo para la obra de Dios, ¿no? Traer todo lo material para que los discípulos así repartiesen lo que se necesitaban. Todo, un grupo de personas, un grupo de hermanos, decimos, bueno, nosotros vamos a dar todo lo que tenemos para la obra de Dios. ¿No? Nadie me obligó, nadie me dijo, mirá, Dorita, vos tenés que dar todo, no. Aún de común acuerdo, acá se hizo de decir, cada uno iba a vender todo lo que tenía para poder traerlo a los pies de los apóstoles, para que ellos pudieran compartir con aquellos que no tenían, ¿no? Pero acá Ananías y Zafira, Ananías especialmente, vende su propiedad, porque si bueno, nosotros teníamos un trato, habíamos tomado un compromiso de decir, bueno, cada uno de nosotros va a vender todo lo que tenemos y lo vamos a dar a los apóstoles para que ellos
puedan usarlo de la mejor manera. Pero acá Ananías, ¿qué hizo? Vendió su parte, pero no cumplió con lo que él había prometido. Él vendió su parte y dijo, bueno, yo me voy a guardar una parte para mí. No la voy a dar toda como lo dieron los otros, yo me voy a guardar una parte. Quizás no fueron estas las palabras de Ananías, pero uno si lo puede tomar, uno puede verlo así, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto? Nosotros tomamos un compromiso o no digamos pacto porque nosotros no hacemos muchas estas cosas, pero si nosotros tomamos un compromiso con el Señor, tomamos un compromiso de hacer tal o cual cosa, pero resulta que en el momento que nosotros tenemos que hacer eso y nos agarra el decir, no sé si le voy a dar todo, no sé porque es mucho y mejor me guardo una parte para mí, ¿no? Acá Ananías hizo esto, él dijo, yo no voy a dar todo lo mío, yo voy a dar una parte y la otra parte la voy a guardar. Entonces acá Josué le pregunta, le dice, y dijo Josué, perdón, me quedé pensando en Josué, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿No? Acá cuando él dice todas estas cosas, él muere y él es enterrado, ¿no? Y pierde su vida porque él no hizo lo que él había, el compromiso que él tenía de haberlo hecho, no, él lo hizo como él quiso, él sustrajo y él muere, él pierde la vida por esto que él hizo. Pero a raíz de lo que él hizo también muere su esposa. A raíz del pecado que Ananías comete, muere Zafira. Quizás ella no fue la que lo planeó, quizás lo planearon juntos, o quizás no. Pero acá, a causa del pecado, a causa de no cumplir las cosas que nosotros le prometemos a Dios, a causa de que Ananías no cumplió con lo que él había pactado, él pierde su vida y también pierde su vida su esposa. Después podemos seguir leyendo acá. Después que los entierran, después que a ambos lo habían enterrado. Bueno, acá después viene su esposa también es enterrada, muerta, porque ella también cuando a ella le dan la oportunidad de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿A cuánto vendieron la heredad? Y ella, en vez de decir la verdad, ella apoya lo que su esposo había dicho y también miente, pero cuando ella miente, también automáticamente ella muere. Acá vemos que muchas veces nosotros, a causa de una persona, nosotros caemos en pecado, caemos en tentación, porque acá le dan la oportunidad a Zafira de decir, bueno, dime tú a cuánto vendieron. Y ella, en vez de decir la verdad, no, ella apoya lo que su esposo había dicho, y de esta manera ella también pereció. Bueno, acá yo había puesto para... Acá en la primera parte yo les había compartido la historia de Acán, que por... ay, me perdí. Bueno, yo ya había contado lo de Acán, después vine acá a compartir la parte de Ananías y Zafira. Y ahora voy a compartirles como otro ejemplo. Los tres, hay tres ejemplos que les voy a dar. Ya les di el ejemplo de Josué, donde a él le había pasado lo que le pasó, el ejemplo de Acán y Ananías,
Y ahora les voy a compartir otro ejemplo en Juan 8. Así que los invito a que ustedes me puedan acompañar a leer Juan 8. Espero que no los esté perdiendo, espero que puedan comprender lo que yo busqué para compartir. Primero, cuando yo estaba en casa repasando esto, parecía que iba a ser más fácil, pero bueno, ahora queriendo explicarle todo, espero que no los esté confundiendo, sino que puedan comprender lo que el Señor nos quiere decir. En Juan 8 dice así, acá habla de la mujer adúltera. Y yo voy a empezar a leer del 8:3. Y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y es la ley que nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Acá los escribas y los fariseos traen a una mujer al Señor Jesús, acusándola del pecado que ella había cometido. Un pecado horrible, un pecado donde era merecedor de muerte, un pecado donde no es como ahora que se comete algún pecado y se pasa por alto. Allí la ley de Moisés decía que debía pagarse de diferentes motivos cada pecado y se moría horriblemente y se sufría mucho. Acá ellos traen al Señor a una mujer acusándola de ser pecadora. Todos nosotros creo que conocemos la mayoría la historia de la mujer adúltera. El pastor nos ha predicado mucho sobre esto, es una historia bastante conocida. No me quiero perder. Acá todos acusaban a la mujer, todos decían que era cierto, no es que ellos estaban diciendo que era algo que ellos habían inventado, no, era algo real. La mujer fue hallada adulterando, ¿no? Engañando a su esposo, siendo infiel. Eso era real, pero ¿cómo se llama? El Señor no la acusó. El Señor más adelante le dice, bueno, el que está libre de pecado, aquel que no tiene ningún pecado, aquel que siente que no ha pecado en ninguna cosa, que agarre una piedra y sea el primero que empiece a arrojar piedra a esta mujer. El Señor no acusa a nadie, sino les dice, bueno, desde ustedes, el que sienta que es puritano, que es limpio, que no tiene ningún pecado, agarre una piedra y empiece a apedrearla, así luego lo hacen todos. Pero de todos los que la acusaron, ninguno quedó en pie. Yo podía ver cuando pasaban todas estas cosas, cuando yo leía, cuando vino esta palabra que a mí me revolucionaba, no me revolucionaba, me quedó, como se puede decir, dando vuelta. ¿Qué quería decir esto, no? Que decir, cuidado que el pecado del otro no te haga pecar a vos. Cuidado que el pecado del otro no te haga caer a vos. Era algo que escuché y me quedó, y es como cuando dice, algo me quedó dando vuelta, ¿no? Acá nosotros podemos ver que muchas veces el pecado de otros nos arrastra. El pecado de una persona puede arrastrar a una congregación. El pecado de una persona sola, no hace falta que sean muchos, sino el pecado de una persona puede arrastrar a una congregación.
el pecado de una persona puede arrastrar a un grupo, el pecado de una persona puede arrastrar a una familia. Perdón. Acá lo que yo veía es decir, Josué ahí no sabía que en medio de su grupo alguien estaba pecando y deteniendo la mano del Señor sobre aquel ejército. Y puede pasar también en nuestra congregación, puede pasar en nuestra familia, puede pasar en nuestro entorno, que muchas veces nosotros no lo sabemos, pero el pecado de otra persona puede afectar a nuestra familia. Si les doy un ejemplo, por ejemplo, decir, si yo sé que una persona de mi familia, porque nosotros estamos, digamos, ni siquiera que yo sepa, sino decir, me encuentro con que mi economía, que mi familia, mi vida, mi entorno no la está pasando muy bien y uno puede llegar a plantearse, decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué siento que la bendición de Dios no está en mi vida, no está en mi familia? ¿Qué pasó? Uno puede plantearse, decir, ¿qué fue? Como Josué, decir, rajarse su vestidura y ponerse en tierra y decir, ¿qué pasó? Si el Señor dijo que Él nos iba a dar todo esto, que Él nos iba a guardar. ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron tantas personas? Y nosotros podemos ver o poderlo tomar para nuestras vidas y decir, ¿por qué nos sucede esto? ¿No? Y quizás hay una persona en nuestra familia que está llevando el pecado a nuestro lugar, a nuestro entorno. Por ejemplo, que alguien de nuestra familia, porque alguien le dijo, ¿por qué vas a pagar tanta luz? Por ejemplo, les digo, ¿no? ¿Por qué vas a pagar tanta luz si vos podés pasar un cable, enganchar el medidor, engancharte entonces las cosas que por ahí más te gastan energía, no las pagás? ¿Quién se va a dar cuenta si todo el mundo lo hace? Por ahí decir, ¿sabes qué? No me guardás esto acá en tu casa, después en unos días yo lo vengo a buscar, lo paso a buscar. Y eso que nosotros estamos guardando para la persona que nosotros conocemos, para la persona que nosotros confiamos, eso que nosotros estamos guardando quizá es producto de un delito, ¿no? Y nosotros estamos no sabiendo que esto es de esta manera. Nosotros estamos confiando en la persona, guardándole algo. Decir, bueno, vino fulanito y me dijo, no me podés guardar esto porque yo después lo paso a buscar. Y yo ingresé a mi hogar, yo guardé dentro de mi hogar algo que se podría decir anatema, que es algo malo, algo que a Dios no le gusta. ¿Yo lo sabía? No lo sabía. Pero esto a la vez, hasta que yo no quite esto de mi hogar, esto va a ser malo para mi hogar. Porque Dios no va a permitir, Dios no va a poner su mano, cuidarnos, protegernos, darnos, hasta que nosotros no saquemos aquello del medio de nuestro hogar, ¿no? Nosotros en estos tiempos debemos tener cuidado, porque muchas veces, y más de una vez, a muchos de nosotros, va a venir alguien que nos diga. A mí personalmente me ha pasado de tener personas muy allegaditas a mí, personas que yo amo, que me han dicho, ¿por qué? ¿Por qué pagas tanto de luz si es fácil que a vos te arreglen el medidor y pagas mucho menos? ¿No? Entonces decir, está en mí el que yo quiera ser más viva, ¿no? Creyéndome más viva y aceptando esto, porque hoy por hoy no nos alcanza la plata, hoy por hoy estamos con una economía complicada, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿quién se va a enterar si yo le pago a una persona para que, por ejemplo, me pase un cable y yo esté robando energía? Porque si a mí Edesur me está cobrando de más.
Y acá el pecado viene a mi hogar, acá el pecado viene a todo mi entorno. Y el pecado de otra persona dañó mi hogar, ¿no? Yo les pongo mi hogar, pero podemos decir la iglesia, podemos decir un grupo de una familia, podemos decir el grupo de trabajo, ¿no? Donde Dios está, no debe haber pecado. Si nosotros permitimos que el pecado entre, Dios no va a estar. Eso tenemos que tenerlo claro, y creo que todo lo tenemos claro, pero bueno, yo no sé por qué razón fue que esto llegó a mis oídos, ¿no? Entonces decir que nosotros debemos tener cuidado que el pecado de nuestro familiar, de nuestro amigo, no haga que nosotros participemos de ese pecado. Sí es cierto, como yo les decía, que en la primera historia Josué no sabía que alguien de su grupo había pecado, pero el Señor te lo hace notar. Siempre el Señor, cuando hay algo que está mal, el Señor, el Espíritu Santo, viene sobre nosotros y nos hace ver y comprender que algo no está bien, ¿no? Acá Josué puede comprender, entender, escuchar sabiamente la palabra del Señor que le dice: por el pecado de alguien han muerto muchos. Y Él revierte esta situación. Después podemos ver en Ananías y Zafira el pecado de Ananías. Él era dueño de todo lo que él tenía. La heredad que él vendió era suya, no era de otra persona. La heredad que él había, junto a otras personas, habían destinado para la obra de Dios, ¿no? Él la tenía en sus manos, se podría decir que es suya. Pero hoy también podemos ver que muchos, pero muchos, se olvidan de entregar los compromisos a Dios. Se olvidan de darle a Dios lo que Dios nos dio primero a nosotros. Se olvidan de que quizás, no sé cuántos de ustedes, de mí misma, de mi entorno, de otras iglesias, como dice el pastor, le prometieron algo a Dios y no lo cumplieron. No sé cuántos de ustedes pueden haber hecho esto, o quizás lo están pensando hacer. Pero recuerden ustedes que si ustedes tomaron un compromiso con Dios, deben cumplirlo. Porque no está bueno que yo tome un compromiso con Dios y después no lo cumpla. No está bueno que yo tome un compromiso de hacer algo y después, simplemente porque me parece que me voy a quedar sin nada, no lo doy. Muchas veces nos pasa que si nosotros tenemos un trabajo donde ganamos 2.000 pesos, entonces nosotros le damos 200 pesos a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios nos dio un trabajo donde nosotros ganamos 20.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Nosotros de los 20.000 pesos le tenemos que dar a Dios 2.000 pesos. Pero ahí viene nuestro egoísmo, ahí viene nuestra mezquindad y decir, 2.000 pesos le tengo que dar, 2.000 pesos. Si yo me trabajé todo, si yo me levanté a la mañana temprano, si yo fui a trabajar, le voy a dar 2.000 pesos, ¿no? Y ahí viene nuestra mezquindad, y ahí viene el quedarnos nosotros con lo que le corresponde a Dios. ¿Hasta cuánto tiempo yo voy a tener ese trabajo? ¿Cuánto tiempo me va a durar? No me va a durar mucho porque yo no estoy cumpliendo con el Señor. Y no es necesario que venga una persona y me lo diga. No es necesario que venga un hermano, que venga el pastor y me diga, ¿sabes, Dorita? Vos me tenías que dar tanto diezmo y no me lo diste. No, no es necesario, el Señor lo sabe. El pastor de repente no puede saber que yo vendí 3 juegos de sábanas. Le doy la ofrenda de un juego de sábanas que vendí. Y la otra plata me la dejo porque yo necesito, tengo mis deudas, tengo mis necesidades, tengo que pagar cosas y bueno, no le voy a estar dando todo. Entonces, ¿qué hago? Me quedo con la ganancia, digamos, vendí 3 juegos de sábana, una parte le doy a los diezmos, al pastor, y la otra parte me la quedo yo, porque yo la necesito. ¿Quién sabe? ¿El pastor sabe lo que yo hago? No, no sabe, pero el Señor sí lo sabe.
Entonces, ¿cuánto creen ustedes? ¿Cuántas ventas creen que yo voy a poder tener si estoy obrando de esta manera? No voy a tener muchas. Acá Ananías, él guarda de lo que él había pactado con Dios y no lo entrega. Él escucha la voz de Satanás hablándole al oído, como yo les digo, decir, ¿quién se va a enterar? No le digas, guárdatelo, porque a vos te pertenece, porque vos trabajaste, porque vos te levantaste temprano, porque... Guárdatelo, porque es tuyo. Y no es así. Nosotros debemos comprender que todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos da. Nuestro trabajo que nosotros tenemos es porque el Señor me permite tenerlo. Todo lo que llega a mis manos es por bendición de Dios. Pero si yo no soy agradecida con Dios, si yo no le doy lo que al Señor le corresponde, ¿por qué el Señor seguiría dándome algo con lo cual yo no soy fiel? Antes, en un tiempo, cuando nosotros recién empezamos a congregar, alguien nos decía, Dios, si vos tenés una bicicleta y querés tener un auto, Dios nunca te va a dar el auto si vos no valoras la bicicleta. ¿Ah? Entonces, decir, Dios nunca nos va a dar más si nosotros no somos agradecidos con Dios. Este es un ejemplo, no estoy hablando a nadie, no quiero que nadie se sienta afectado, pero era lo que sentía, lo que podía buscar esta comparación a lo que fue Ananías. Después hablamos de la mujer adúltera, ¿no? Todos vinieron a acusar a la mujer adúltera, todos vinieron a decirle a Jesucristo, mira, esta mujer es adúltera, es pecadora, es mala mujer, engañó a su marido, es infiel, hay que matarla, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido aquellas personas acusadoras? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado a la hermana, al hermano, acusándola porque sabemos que muchas veces quizás es cierto, porque muchas veces nosotros podemos ver el pecado de esa persona y podemos acusarlo, ¿no? Muchas veces, porque no quiere decir que sea o no estamos inventando, no, a veces no estamos inventando, muchas veces la realidad es que el pecado sí está, pero nosotros como hijos de Dios debemos ser diferentes. Nosotros como hijos de Dios no debemos acusar. Nosotros como hijos de Dios debemos tender la mano a aquella persona que está en pecado. Jesús le dijo a los escribas, a los fariseos, les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El que esté libre de pecado. Ni siquiera los miraba. Ni siquiera levantaba su cabeza para ver cuál era el primero que iba a tirar la piedra. Él seguía con su cabeza agacha, escribiendo en tierra, ¿no? Y muchas veces puede suceder con nosotros, porque el Señor está ahí diciendo, ¿sabes qué, Dorita? Yo te escogí, yo te saqué de la inmundicia, yo te saqué del pecado, pero yo nunca te acusé. Y nosotros muchas veces somos acusadores, y nosotros muchas veces acusamos, señalamos, esta hermana está re pecadora, esta hermana está haciendo esto mal, entonces yo qué hago, ni siquiera me la cruzo, ni siquiera le hablo, ni siquiera nada, porque no, está totalmente inmunda esta persona, ¿no? Y nosotros dañamos a esta persona. Yo pensaba y la vez pasada alguien me dijo, siempre recuerdo cuando, a pesar de las dificultades que yo estaba pasando y lo mal que estaba pasando, usted venía y me abrazaba. Y el abrazo que usted me daba me hacía seguir adelante. ¿No? Nosotros como cristianos tenemos que ser así. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos hacer así de esa manera. No por ponerme de ejemplo y decir, cuidado, miren Dorita la misericordiosa, la que no le importó, la que
avaló el pecado de la persona. ¿Saben que no? Yo podía saber y podía ver el pecado que había. Pero yo no dije, ¿sabes qué? Está bien el pecado que estás cometiendo o que cometiste. Yo le di el abrazo y le extendí la mano simplemente a la persona que estaba pasando por esto, no al pecado, sino a la persona. Porque muchos de nosotros podemos pasar por un pecado, muchos de nosotros podemos equivocarnos, muchos de nosotros podemos fallar. Pero nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros debemos tenderle la mano a aquella persona que pecó, no al pecado. Nosotros no avalemos el pecado, porque nosotros, si somos hijos de Dios y creemos en Dios y buscamos la guía del Señor, sabemos que el pecado es abominación para Él. Pero nosotros no debemos juzgar a la persona que está pecando. El pastor muchas veces nos ha dicho que nosotros debemos ayudar a aquella persona que está pasando por esto. Muchas veces es difícil. Y quizás es más difícil cuando a nosotros nos toca pasar y ser tocados por aquel pecado, por aquella... pasar por aquel momento de decir, nosotros somos afectados por el pecado de esa persona. Entonces decir, y voy a tenderle la mano a la persona que está haciendo el pecado, ¿y saben qué? Sí. Cuando yo abrazaba a una persona, o muchas veces cuando ni siquiera yo conocía a Dios, ni siquiera yo congregaba, ni siquiera iba a las reuniones, se podría decir que era recarnicera, diría Miguel, venían personas y me decían, me contaban, la realidad que siempre me venían a contar sus historias, lo que les pasaba en sus matrimonios, lo que les pasaba en sus parejas, lo que les pasaba, y venían y me contaban y me decían, no, porque fulanito me engañó, estuvo con otra mujer, anoche se fue a bailar y salió y estuvo con otra persona y me está engañando. Y yo jamás, pero jamás le dije a esa chica, a esa mujer, ¿sabes qué? Anda y hace lo mismo. No lo hice. Siempre venían a mí y yo estaba ahí y les hablaba. Quizás no era muy, que tenía mucho entendimiento, pero yo les hablaba. Y una de esas personas que venía a mí cada vez que le pasaba, entonces ella me dijo un día, ¿sabes por qué yo te vengo a contar siempre las cosas? Porque vos sos la única persona que no me dice, anda y págale con la misma moneda. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermanos. Nosotros tenemos que ser aquellos que no juzgamos el pecado del otro, pero tampoco que damos malos consejos. Porque para mí hubiera sido más fácil cuando las personas venían a contarme esto, decir, ¿sabes qué? Anda y hace lo mismo, págale con la misma moneda, porque él te está engañando, te está haciendo infiel. Entonces vos andá y hace lo mismo, disfrutá de la vida, supuestamente dicen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Yo mayormente creo que soy pequeñita, que hay muchos que saben mucho más que yo. Hay muchos que tienen más entendimiento que yo, hay muchos que son más que yo. En estos últimos tiempos pude comprender que si el Señor me escogió es porque yo tengo un valor ante los ojos de Dios. Que ustedes imagínense que yo le aconsejaba a personas sin estar en el camino de Dios. Dios me había escogido desde antes. Muchos pueden decir, tengo conceptos muy cerrados. Sí, quizás sí. Pero son los conceptos de mi vida que quizás Dios puso en mi vida desde pequeñita. Cometí muchos errores, pero el Señor nunca me juzgó, el Señor nunca me dijo, mira la pecadorita, mira la pecaminosa. El Señor nunca me juzgó, el Señor me tendió su mano, me levantó y me trajo a su camino. Es tiempo de que nosotros
podamos apartarnos del pecado, sí, hermanos, tenemos que apartarnos del pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros vemos un pecado y después decimos, no me di cuenta, ¿sabes que no me di cuenta? Bueno, yo lamento decirle que no es así, que es una mentira. Normalmente yo digo, es mentira del diablo. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, así sea pequeñito, no hay pecado pequeñito, grande, es pecado, en fin, siempre el Espíritu Santo nos va a mostrar, siempre el Espíritu Santo, algo va a suceder en nosotros cuando nosotros estamos a punto de cometer ese pecado. Entonces cuando después venimos y decimos, pero no me di cuenta. No me di cuenta que yo agarré un manto babilónico y lo guardé en mi pieza bien guardadito porque nadie se iba a dar cuenta. No es cierto. El Espíritu Santo siempre nos va a mostrar que nosotros estamos confundidos, que nosotros estamos pecando. Cuando no le entregamos al Señor decimos, ay, pero no me di cuenta, si yo le estaba dando a Dios. Está bien, no le di todo, pero yo le di una parte al Señor. Pero no me di cuenta que no le estaba dando todo. Mentira del diablo. El Espíritu Santo nos amonesta haciéndonos ver que no le estamos dando a Dios lo que le corresponde a Dios. Cuando nosotros acusamos al pecador, cuando nosotros acusamos a aquel hermano pecador, el Señor nos está diciendo, ¿te acordás cuando vos estabas en ese lugar y yo te di mi mano y te saqué de aquella inmundicia? ¿Sabés que por tus pecados yo fui a la cruz y morí por tus pecados? Entonces el Señor siempre nos está hablando cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros nos equivocamos. Y entonces nosotros hoy es tiempo que nosotros tengamos cuidado de no caer a causa del pecado de otros, ¿no? En pecado nosotros también. Tener cuidado de que nosotros no nos involucremos en el pecado de otras personas, porque por más que esa persona que es de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra congregación, esté en pecado, por más que nosotros no lo sepamos, ¿saben qué? El Señor sí lo sabe y el Señor lo va a apartar. ¿Saben? Si nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, el Señor lo sabe. Entonces yo solo aliento en este tiempo que nosotros podamos apartarnos del pecado, que nosotros podamos apartarnos de aquello que nos aleja muchas veces de la voluntad de Dios, que muchas veces no podemos comprender por qué nos suceden ciertas cosas, que nosotros podamos, como hijos agradecidos de Dios, poder saber identificar cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor nos está mostrando a dónde estamos errando, dónde estamos tropezando. Que nosotros podamos ser hijos de Dios, que nosotros podamos mirar al otro desde mi bondad, desde la bondad que el Señor puso en nuestras vidas, que podamos nosotros mirar como esos hijos para tender la mano al pecador, pero no al pecado, sino al pecador. Porque nosotros tenemos que recordar que el Señor nos sacó a nosotros del pecado. Nosotros solitos nos salimos. Acá no los quiero confundir, decir, nosotros debemos apartarnos del pecado, sí debemos apartarnos, pero cuando el Señor murió allí en la cruz, porque nuestro Padre nos veía inmundo, porque nuestros padres nos veía deplorable, nos veía algo repugnante. Fue Jesús, murió por cada uno de nosotros y hoy el Padre nos puede ver limpios y puros, pero no fuimos nosotros, fue Jesús que dio su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos recordar quién nos sacó a nosotros de allí. Nosotros debemos luchar en nuestra carne cada día para no cometer pecado, sí Señor, hasta el último día que estemos en esta tierra, nosotros debemos seguir luchando para apartarnos del pecado grande, del pecado chiquito. Debemos luchar
porque nuestra carne es pecaminosa. Entonces nosotros debemos cada día de nuestras vidas, luchar para apartarnos del pecado. También tenemos que luchar con nuestra personalidad, con nuestro dedito acusador, para no acusar a aquel que está cometiendo el pecado, sino por ahí, que parece medio absurdo, ¿no? Porque decir, mirá aquella mujer infiel, está engañando, yo soy esposa, yo tengo marido. ¿Qué sentiría yo si esa mujer me está engañando porque está con mi marido? ¿Qué sentiría yo si sería esa persona? Ese es un gran paso que debemos dar como cristianos, ¿no? Decir, ¿quién soy yo para juzgarla? ¿Qué debo ir y decirle, ¿sabes qué? Seguí engañando, seguí siendo infiel, seguí metiéndote con hombres casados. No está bien eso, no está. Pero sí tengo que ser como Jesús cuando vino a nosotros, y Él siendo santo, y Él siendo puro, y Él siendo limpio, fue a aquel lugar y murió por nosotros. Cuando todos querían apedrear a la mujer, Jesús tuvo compasión de ella. Porque no dijo, sí, tienen razón, la ley dice que tenemos que apedrearla y matarla. No dijo eso. Dijo, el que es libre de pecado, tire la primera piedra. El Señor tuvo compasión de la mujer adúltera. El Señor tiene compasión de nosotros. Que nosotros podamos ser así. Que nosotros, por ese amor, por esa compasión que el Señor tiene, podamos tenderle la mano, podamos abrazar, podamos decirle a aquella persona que nosotros sabemos que está pecando, voy a orar por vos, para que Dios pueda abrirle los ojos y esa persona se pueda apartar del pecado. Porque muchas veces la persona que está cometiendo el pecado no la está pasando bien, muchas veces la está pasando mal. Que podamos nosotros juzgar desde la bondad, no del dedo acusador, que podamos nosotros estar mirando las cosas del lado que las mira Jesús. Así que yo los aliento a que nosotros podamos apartar de nosotros el pecado, que podamos apartar nosotros el dedo acusador, que nosotros podamos apartar de nuestras vidas el pecado de otros para que no nos dañe a nosotros. Por último tengo para compartir en Mateo 7. En Mateo 7:1, y dice así en el nombre de Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida en que midáis os será medido. Recuerden, hermanos, no somos nadie para juzgar al otro, nadie. El único que tiene todo el derecho a juzgarnos es Dios, y Él nos va a juzgar a cada uno de nosotros el día que vayamos al juicio. Cuando vayamos allí, el Señor diga qué hicimos y qué no hicimos. El Señor es el único que tiene la autoridad para juzgar. Nosotros no. Porque recuerden que nosotros pecamos todos los días. Así que yo los aliento a que podamos apartar de todo esto, y que nosotros, sobre todas las cosas, podamos tener cuidado de no caer en las tentaciones que el mundo nos ofrece. Cuidado de no caer en las tentaciones donde todo parece más fácil, donde podemos cerrar los ojos y el Señor no nos va a ver. No es cierto, el Señor nos va a ver. Tengan cuidado, hermanos, en no retener en su mano lo que le corresponde a Dios. Tengan cuidado en no juzgar a aquel que está pecando, porque seguramente necesita de ese abrazo, de esa palabra que lo ayuda a poder salir del pecado.
Espero que me hayan comprendido, espero que haya podido ser clara con esta palabra que tenía para compartir con ustedes. Obviamente que cuando uno prepara la prédica parece que va a decir muchas cosas más, pero bueno, después las palabras no son todas las que quería decir o uno se queda como que algo faltó. Pero yo espero en el Señor que ninguno se haya sentido tocado por esto. Es una palabra que alguien dijo en la puerta de mi casa cuando se iba y a mí me quedó. Y para no estar en pecado fui y le dije a la persona, ¿puedo usar lo que vos dijiste para no estar en pecado y robarle su palabra? Entonces la comparto con ustedes. 3 maneras donde nosotros podemos caer en pecado, donde nosotros podemos ser involucrados con el pecado de otra persona. Así que yo los aliento. El Señor nos da todas las herramientas para que nosotros podamos cada día revertir nuestra manera de vivir. Porque no es que el Señor no nos da la manera, que no nos dice no pequen, pero ni siquiera nos dice cómo. No, sí, el Señor siempre nos dice. Y sobre todas las cosas, hermanos, recuerden que cuando estamos por cometer un error, cuando estamos por hacer algo que sabemos que no está bien, ¿saben qué? Hay algo dentro de nosotros que nos amonesta. Puede ser que sentimos como que algo no está bien, puede ser que nos duele el estómago, puede ser algo, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, diciéndonos, estás a punto de pecar. Así que yo los aliento a que cada uno de nosotros, cada día pueda pedirle a Dios, pueda pedirle a Jesucristo que interceda delante del Padre para que nosotros podamos tener la afinidad de poder comprender lo que debemos hacer en nuestra vida espiritual. Dios los bendiga, espero que haya sido de bendición.